Inicié la semana anterior un tema que le llamé afirmando tu fe. Dilo conmigo, afirmando tu fe. Y con esto sé que Dios va a hablar. Hay algo bueno y poderoso de Dios para tu vida en este momento, en esta hora, en este tiempo, por su bendita palabra que sale de su boca para hablar y ministrar nuestros corazones. Y hoy voy a compartir un punto riquísimo de esto que llamamos afirmando tu fe, y es fe versus duda. Dilo conmigo, fe versus duda. Quiero tratar esto basado en una experiencia bíblica que ya la voy a ver, pero la verdad de las verdades es que en relación con esto, creo que todos alguna vez, todos hemos enfrentado alguna vez momentos de duda en nuestra vida de fe, ¿verdad que sí? ¿Alguna vez has dudado en tu vida de fe? Creo que si no, no seríamos creyentes. Todos hemos pasado momentos donde la duda nos ha querido atrapar en nuestra vida de fe. Ahora, son varias las razones por las que a veces nosotros en nuestro caminar en Cristo hemos dudado. Una de las más comunes es cuando todo parece imposible. Cuando a veces tal vez el tema está enfocado de hecho en la oración, lo que estoy compartiendo hoy en esto de afirmando tu fe. Una de las razones más comunes es cuando quizás todo parece que es imposible. Y esto viene por la batalla que tenemos en nuestra mente natural. Porque cuando hablamos en lenguaje de fe, decimos sí, yo creo, todo es posible, tengo un Dios grande, tengo un Dios poderoso. Pero hay una batalla en nosotros mismos y es la batalla de la mente. Porque la mente viene muchas veces y nos quiere decir todo lo contrario. Máxime cuando nuestros ojos naturales ven las cosas fríamente y ven la realidad. Y cuando el ojo natural está viendo la realidad, lo que tenemos frente a nuestros ojos, tendemos a decir no, es que es imposible, es que no se puede. Ahí está la batalla de la mente. Y eso nos hace dudar muchas veces. Creo que es más fácil, yo no sé si a ustedes les ha pasado, es más fácil dudar de que el Señor va a resucitar a un muerto, de creer que Dios va a sanar a alguien de gripe. Mire, alguien puede venir, pastor o líder, quiero contarles un testimonio para la gloria de Dios, y es un testimonio sincero, pero vienen y dicen, el Señor me sanó de una gripe de los diablos. Al final de cuentas era gripe, pero testifican de una manera linda, Dios me sanó de una gripe. Pero que alguien venga y diga, quiero contarle un testimonio, yo estaba muerto y el Señor me resucitó. Es más fácil dudar de eso, de que Dios sanó a alguien de la gripe, ¿verdad que sí? Entonces, muchas veces dudamos porque parece que lo que tenemos al frente es imposible. Otra de las razones por las que algunas veces nosotros dudamos es porque vemos que nuestras oraciones no tienen respuesta, porque pasa el tiempo y no vemos una respuesta de Dios a nuestras oraciones, o porque definitivamente Dios no respondió una oración. Y yo sí estoy convencido y persuadido de que cuando Dios no respondió una oración es por una razón sencilla, porque no era su voluntad. Pero a veces queremos incluso forzar a Dios que nos responda a algo en lo que Él no puede meter su mano, porque Dios es omnisciente y Dios conoce todas las cosas. Y a veces algo que nosotros creemos que es lo mejor para nosotros, tal vez no es definitivamente lo mejor de Dios para nuestras vidas. Entonces, ahí es donde a veces se hace más difícil dudar, o se hace complicado. Y entonces dudamos y decimos, ¿será que Dios a mí no me escucha? ¿Será que definitivamente Dios conmigo no quiere nada? Cuando nosotros dudamos de las respuestas de Dios a nuestras vidas, nace un problema más grande. Y el problema más grande es que nos sentimos menos seguros de que Dios nos va a responder. Lo que te estoy diciendo es que cuando oras y le pides a Dios algo, pero hay duda en tu corazón, esa duda genera un problema más grande. Y el problema más grande es el de que la verdad no estás seguro si Dios te va a responder, aunque sientas y creas que es la voluntad de Dios. Y entonces esa duda se fortalece y te lleva ahora a algo peor. Eso peor a lo que te lleva es ¿y si yo no soy hijo de Dios?
¿Y si será que Dios a mí no me escucha porque yo no habré nacido de nuevo? ¿Seré realmente cristiano? ¿Seré realmente hijo de Dios? Entonces eso aviva el fuego de las dudas en nosotros. ¿Qué debemos de hacer? Hago una pregunta: ¿qué debemos de hacer cuando nosotros estamos llenos de dudas en nuestros corazones de que Dios nos va a responder? ¿Será que estamos descalificados por alguna razón, por algún pecado que cometiste algún día, o porque no tienes del todo la certeza de ser hijo o hija de Dios, aunque ya habías recibido a Cristo y hasta sirves en la iglesia? O tienes años de estar en la iglesia, pero te sientes descalificado, descalificada para recibir una respuesta de Dios. Ahora, ¿qué tan perfecta tiene que ser tu fe para que tu fe misma sea capaz de producir milagros? Hay una historia para mí reveladora en la Biblia, y esta historia tiene que ver de hecho con Jesús y el padre de un niño endemoniado. Para mí esta historia bíblica es muy reveladora. Mientras Jesús estaba en el monte de la transfiguración, que se llama el monte Tabor, que está en la zona de la Baja Galilea en Israel. Hoy en día ahí está el monte Tabor, o lo que se conocía como el monte de la transfiguración. Jesús estaba ahí con algunos de sus discípulos. Fue una experiencia hermosa, pero cuando ellos descienden, cuando ellos bajan, otros discípulos se habían quedado en casa. Y mientras los discípulos, los que se habían quedado en casa, llegó gente buscando a Jesús porque tenían necesidad de algo, solo que Jesús estaba en el monte de la transfiguración. Pero cuando ellos descienden, cuando Jesús regresa con sus otros discípulos, se sintió decepcionado de los discípulos que se habían quedado en casa. ¿Por qué Jesús se sintió decepcionado? Mire, primero, Jesús se sintió tan decepcionado que los reprendió. Lo vemos en la Biblia. Jesús los reprende. Jesús viene y los exhorta y les dice: ¿saben qué? Ustedes son gente sin fe. Ustedes son gente incrédula, que ustedes no han aprendido a confiar en Dios. Los estaba regañando, los estaba exhortando, y había una multitud ahí. Y con esa multitud Jesús les dijo: gente sin fe, gente incrédula, gente que no ha aprendido a confiar en Dios. Parece que ustedes no pueden hacer nada si yo no estoy aquí con ustedes. En la clásica traducción Reina Valera, Jesús les dice, o la traducción dice: ¿hasta cuándo los he de soportar? ¿Hasta cuándo he de estar con ustedes? Lo que Jesús estaba diciéndoles era: ¿cuánto tiempo más tengo que estar con ustedes para que ustedes fortalezcan su fe? Y sin estar yo aquí físicamente presente, puedan operar en milagros. ¿Cuándo van a aprender? Yo me imagino a esos discípulos como chiquitos regañados ahí, agachando su cabeza. Pero las palabras venían del maestro. Entonces el debate de Jesús con ellos era porque había llegado un papá con su hijo endemoniado, con un niño endemoniado. ¿Cómo nosotros podemos entender eso? Usted puede ver una persona en la calle tomada por Satanás, endemoniada. Bueno, hay demasiados choferes que salen así todos los días a la calle. Di conmigo: yo no soy uno de esos. Y si alguno se sintió acusado, pues que se meta un pellizquito y diga: no sos uno de esos, y no lo vas a hacer. Pero hay muchos choferes que salen a la calle endemoniados. Ahora, pero que estemos hablando de un niño endemoniado, por Dios, no se trata de un adulto, se trata de un niño endemoniado. Y de solo pensar en eso es desgarrador. Entonces aquel hombre había llevado a su hijo endemoniado a donde los discípulos, y los discípulos no pudieron expulsar el demonio. Y entonces cuando Jesús regresa, Jesús los reprendió y exhortó a sus discípulos precisamente por eso, porque no habían podido expulsar el demonio de ese niño. Y entonces fue donde le dijo: incrédulos, gente que no puede confiar en Dios, ¿cuánto más tendré que estar aquí con ustedes
para que se puedan ver respuestas, para que se puedan ver milagros, para que se pueda ver algo diferente cuando hay necesidad. Entonces ahí fue donde Jesús, en medio de la multitud, Jesús supo eso porque el papá del niño fue el que se levantó. Jesús dijo: ¿qué pasa aquí? Y el papá dijo: es que yo traje a mi hijo endemoniado y tus discípulos no pudieron hacer nada. Vino ahí la exhortación. Luego de esto Jesús viene y dice: tráiganme al niño. Y ahí entramos en Marcos capítulo 9, versos del 20 al 25, donde le traen al niño y la Biblia dice: así que se lo llevaron. Cuando el espíritu maligno vio a Jesús, le causó una violenta convulsión al muchacho. Así que se lo llevaron. Le causó una violenta convulsión al muchacho, quien cayó al piso retorciéndose. Oigan, imagínense ustedes la escena, no en una persona adulta, en un niño, y echando espuma por la boca. ¿Hace cuánto tiempo le pasa esto?, preguntó Jesús al padre del muchacho. Desde que era muy pequeño, contestó él. A menudo el espíritu lo arroja al fuego o al agua para matarlo. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos si puedes. ¿Cómo que si puedo?, preguntó Jesús. Todo es posible si uno cree. Todo es posible si uno cree. Al instante el padre clamó: sí. ¿Y qué dijo el papá? Sí, sí, creo, pero ayúdame a superar mi incredulidad. Cuando Jesús vio que aumentaba el número de espectadores, reprendió al espíritu maligno. Escucha, espíritu que impides que este muchacho oiga y hable, dijo: te ordeno que salgas de este muchacho y nunca más entres en él. Yo detecto 4 claves en esta historia fundamentales, en donde está la fe y está la duda. 4 claves fundamentales que deben de ser herramientas poderosas en nuestra vida de fe, para que no nos doblegue la incredulidad, para que no te doblegue el miedo cuando tienes que dar pasos de fe, para que no te doblegue el temor, sino que más bien tu fe sea una fe fuerte, una fe robustecida, una fe rendida totalmente, no a tus capacidades, sino al Dios que hace todo posible, al Dios que aunque el ojo natural siga viendo imposibilidad, puedas decir: cierro mis ojos naturales y ahora abro los espirituales, porque cuando abro los espirituales veo todo lo que mi Dios, que es un Dios grande, puede estar haciendo. Así es que los abro los espirituales y cierro los naturales. Punto número 1, las 4 claves que yo me encuentro acá. Ten la aprobación de Dios para lo que le pidas. Asegúrate tener la aprobación de Dios en lo que le pidas. Ten siempre la certeza de que siempre que le vas a pedir algo a Dios, siempre que estás orando, siempre que traes una petición, siempre que traes una necesidad, un sueño, una meta, un propósito, algo delante de Dios que le estés pidiendo a Él, tiene que ser de acuerdo con la perfecta voluntad de Dios lo que le estás pidiendo. Porque muchas veces terminamos culpando a Dios de respuestas que no tenemos a una oración. Pero por ejemplo, yo no puedo, si ando la llave de mi vehículo, no puedo poner la llave de mi vehículo en las manos de alguien que no sabe manejar y decirle: quiero que vayas a San José, te presto mi vehículo para que me hagas tal gestión. Sería un irresponsable si yo hago eso. Dios no va a poner las llaves del vehículo, de la bendición, de la respuesta que Él quiere darte si no sabes manejar el vehículo. Entonces, primero yo tengo que asegurarme de que sea conforme a la voluntad de Dios. Ahora, ¿dónde detecto yo esto en el pasaje? Jesús viene y le hace una pregunta clave al papá y le dice en el verso 21: ¿hace cuánto tiempo que le pasa esto? Oiga lo que Jesús, cuando, imagínense la unción que había en Jesús.
Ahí literalmente estamos viendo en la práctica lo que Jesús mismo dijo en Lucas capítulo 4 verso 18: el Espíritu del Señor está sobre mí, el Espíritu está sobre mí. Que por cierto te voy a decir algo, el Espíritu Santo, Jesús dijo: el Espíritu Santo está sobre mí. Eso es poderoso, pero te voy a decir algo, el Espíritu Santo no está sobre ninguno de ustedes. El Espíritu Santo no está sobre ninguno de ustedes. El Espíritu Santo está dentro de ustedes. Está morando en ustedes. Somos el templo, somos la habitación del Espíritu Santo. Y entonces, después de que Jesús dijo: el Espíritu está sobre mí, que para efectos nuestros ahora, por ese mismo regalo que Jesús nos dio, ya no viene el Espíritu sobre nosotros en momentos específicos. No, todos los días, cuando te levantas, cuando caminas por la vida a diario, cuando llegas en la noche, cuando te despiertas en la madrugada, ahí está el Espíritu Santo dentro tuyo. No se sale a veces y luego regresa. No, Él está contigo siempre, todos los días, hasta el final de tu vida. Ahí está el Espíritu Santo. Y la palabra dice: el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido. Y entonces, cuando Jesús dijo me ha ungido, dijo: para sanar a los enfermos, para dar vista a los ciegos, para liberar a muchos de la esclavitud, para sacarlos de la cárcel. ¿De cuál cárcel? De la cárcel espiritual. ¿Cuántas personas viven en una cárcel espiritual? ¿Cuántos viven controlados, dominados, manejados por un demonio? Y entonces Jesús viene y dice: para liberar, para sacar de la cárcel y proclamarles el favor de Dios, el año del favor de Dios. Oiga, tal unción había en Jesús, que es la misma unción que tiene que estar en la vida de cada creyente, de cada hijo y cada hija de Dios. Que cuando le trajeron al muchachito, la palabra dice que con solo ver a Jesús, el demonio, el espíritu que lo tenía dominado, empezó a brincar ahí, empezó a sacudirlo y a golpearlo y a querer hacerle daño al muchacho, por la unción que había en Jesús. Y te voy a decir por qué. Porque cuando hay un ungido, una ungida de Dios, no hay espíritu inmundo que se pueda resistir. Porque si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Donde quiera que vayas, ahí llevas el poder, ahí llevas el fuego, ahí llevas la libertad con la que Dios te ha hecho libre, para dar libertad a otros. Entonces Jesús viene y le hace la pregunta: ¿hace cuánto tiempo que le pasa esto? ¿Por qué te estoy diciendo que la oración que hagamos tiene que tener la aprobación de Dios? Cuando le pedimos algo, porque tiene que tener su aprobación. Porque la pregunta que Jesús le hace, eso de ¿hace cuánto tiempo que al muchacho le pasa esto?, es una pregunta de interés. Es una pregunta de preocupación. Es una pregunta que revela a un Jesús dispuesto a ayudar a este hombre. Entonces, el solo hecho de que él trajera un clamor: mi hijo está controlado por un demonio y quiero que me ayudes. La respuesta inmediata de Jesús: ¿hace cuánto le sucede esto?, revela que la puerta se está abriendo. Y si la puerta se abre, de camino viene la respuesta, de camino viene el favor de Dios, de camino viene lo que Dios quiere revelar y mostrar, de camino viene lo que Dios quiere hacer. Tienes que entender que si lo que le pides a Dios no está de acuerdo con su voluntad, entonces Dios no está dispuesto a concederte la petición. Pero lo que este padre pidió provocó en Jesús una necesidad de responder. Dime, ¿hace cuánto tiempo que a él le sucede esto? Asegurémonos de que cuando le pedimos algo a Dios, de que cuando clamamos delante de su presencia por algo en particular, de que cuando necesitamos su intervención en una situación, lo estemos haciendo conforme a su voluntad, para que empecemos a creer que las puertas se van a abrir y la duda no empiece a atraparnos. Número 2, segunda clave que yo veo aquí: elige intencionalmente confiar en Dios cuando le pidas. Cuando le pidas algo a Dios, toma una elección, toma una decisión. Voy a ser intencional en lo que le pido a Dios. Pastor, ¿qué quiere decir con esto? Yo me encuentro en el verso 24, en la primera parte,
una expresión de este papá, el padre de este niño, me encuentro que viene y le dijo a Jesús algo: sí creo. Oiga, este hombre no había caminado con Jesús. Este hombre no había visto de cerca muchas de las cosas que Jesús había hecho. Pero este hombre, cuando estaba delante del Señor, tuvo una respuesta intencional, y su respuesta fue: sí creo. La respuesta de este hombre a Jesús no fue aquella de, por ejemplo, es que te he pedido y yo quiero que liberes a mi hijo, y yo quiero que le saques ese demonio, yo quiero que me prosperes, yo quiero que me fructifiques en estas puertas que se están abriendo, yo quiero que hagas esto. Pero bueno, si tú no me respondes, si tú no me das solución, si tú no me das respuesta, estaré pendiente, porque si yo siento, si yo noto que no me estás respondiendo, entonces voy a ir a analizar otras opciones de sanidad y de liberación. Entonces por allá está el brujo que está esperando que le vayas a dar un montón de dinero para decirte un montón de mentiras diabólicas. Por allá están los lectores de cartas esperando que le vayas a diezmar a ellos para decirte un montón de mentiras. Por allá están un montón de dioses muertos que no pueden hacer milagros, que no pueden responder a la oración de un justo, esperando que le des un montón de cosas a ellos, empezando por adoración, empezando por exaltación, a dioses muertos, esperando que les honres, cuando no ves que el Dios vivo, el Dios que sí responde en su tiempo perfecto, el Dios que hace milagros, cuando no ves que te está respondiendo. Si no te está respondiendo es por algo. Dios no se ha dormido, Dios no se ha olvidado, Dios no te ha hecho a un lado. Es como dice aquella canción: en algo estará trabajando Dios para revelarte el tiempo perfecto en el que Él quiere hacer algo y darte respuesta a tu necesidad. Pero este hombre fue intencional viniendo a decirle: sí creo. Es más, te voy a decir algo: Dios no está obligado a demostrarnos nada. Señor, te estoy pidiendo, vamos a ver si realmente lo haces. No, Dios no está dispuesto y no está obligado a demostrarnos nada, como que si Él debiera tener una obligación de hacerlo. Somos nosotros los llamados a creer y rendirnos en total y fiel confianza a Él, sabiendo que el tiempo de Dios vendrá, que el tiempo de Dios se dará. Mientras tanto, yo espero reposadamente en Él, porque Él está trabajando. Mire, Jesús entendió lo que había en el corazón de este padre cuando le pide que haga algo por su hijo. Este hombre en el verso 22 viene y le dice a Jesús: si puedes, si puedes, si puedes, haz algo. Esa expresión "si puedes" está revelando los sentimientos más profundos del dolor de un papá, de ver que su hijo se le estaba muriendo porque un demonio se lo estaba destruyendo. Inmediatamente Jesús se vuelve, y donde en el verso 23 es donde viene y le responde: ¿cómo que si puedo? ¿Cómo me dices que si puedo? Todo es posible si uno cree. La parte tuya es creer. Si tú crees, todo es posible. ¿Qué fue lo que respondió el hombre inmediatamente? Sí creo. Sí creo, sí creo, sí creo. Porque Jesús mismo se lo dijo: al que cree todo es posible. Pues Señor, sí creo. Iglesia, elegir y desear intencionalmente confiar en Dios es nuestro llamado y nuestra responsabilidad, porque Dios es fiel para cumplir sus promesas. No le pongas tiempos a Dios. Solo tienes que celebrar que Dios es fiel siempre para cumplir sus promesas, y lo que Él tenga que hacer lo va a hacer en su tiempo. Solo imagínate la angustia de este papá viendo el trágico efecto de la obra de Satanás en su hijo, así como lo dice el pasaje, y cómo Satanás se lo estaba literalmente arrebatando y lo estaba llevando a la autodestrucción. Cada día su hijo estaba más destruido. Si Satanás puede llenar el corazón de un niño o de un joven
De la misma forma, también ese niño o ese joven puede ser lleno del poder del Espíritu Santo. Por eso incluso animémonos nosotros a sembrar en el amor de Dios, desde los más pequeños hasta los más grandes. Porque un niño que fue tomado por Satanás para destruirle puede ser un niño lleno del poder del Espíritu Santo, para que Dios haga milagros y cosas grandes a través de él. Trabajemos para que nuestros niños, para que nuestros jóvenes estén consagrados a Dios, estén siendo ministrados por Dios, estén recibiendo alimento fresco. Ellos son el deleite, ellos son sobre quien Satanás quiere ofertar día tras día con una y otra cosa para tenerlos atrapados. Pero así como el enemigo se ha levantado y la historia nos revela que puede tener dominio sobre un niño, mayor es el dominio que el Espíritu de Dios puede tener sobre la vida de un niño que es ministrado, que es ungido, que es enseñado y que es formado en la bendita palabra que sale de la boca de Dios. Número 3, busca ayuda de Dios para vencer la duda cuando le pidas. Busca ayuda de Dios. Di conmigo: voy a buscar ayuda de Dios. Dile al que está a tu lado: voy a buscar ayuda de Dios. Aquí hay algo paradójico, porque inmediatamente después viene el papá y le dice: ten misericordia, quisiéramos, te pedimos que liberes a nuestro niño si puedes. Jesús le dijo: ¿cómo que si puedo? Al que cree, todo le es posible. Vea lo que Jesús está diciendo: ¿cómo que si puedo? Es que al que cree todo le es posible. Fue donde el papá le dijo: sí, creo. Pero es que inmediatamente después de que este papá le dice a Jesús: sí, creo, viene y le dice: pero ayúdame a superar mi incredulidad. Bueno, ¿cree o es incrédulo? Vean cómo el papá se pone en medio de los dos escenarios. El papá le dice: creo, pero inmediatamente le dice: pero por favor, ayúdame a superar mi incredulidad. Entonces aquí parece en esta escena que lo único que está impidiendo que el hijo de este hombre sea totalmente sano es la falta de fe que quizás este hombre tenía. Él quiere expresar su fe, pero al mismo tiempo él es auténtico, él es sincero delante del Señor, y él le dice que es un incrédulo. Ahora, con más razón, cuando este hombre acude a los más cercanos de Jesús para que hagan un milagro en la vida de su hijo, y ve que no pueden, y tras de todo viene Jesús y le dice a los suyos: ustedes son unos incrédulos, ustedes son unos faltos de fe. Mire, ese hombre pudo haber dicho: ¿y en manos de quién me puse? Vengo y me pongo en las manos de los más cercanos de él. Y no pudieron hacer absolutamente nada. No pudieron liberar a mi hijo. Y tras de todo viene él y les dice: incrédulos, faltos de confianza en Dios. Entonces, ¿dónde estoy yo? Seguramente estoy ya en el mismo infierno. Ese hombre pudo sentirse así. Con razón ese hombre le dijo a Jesús directamente: sí, creo, pero ayúdame porque tengo incredulidad. Creo, pero no creo. Era literalmente lo que este hombre le estaba diciendo a Jesús. Entonces, ¿cómo puede el hombre decir que cree y al mismo tiempo pedirle ayuda para vencer la incredulidad? ¿Sabe que en el fondo del corazón de este hombre, yo me meto en el pasaje y le digo: Señor, revélame el espíritu del corazón de este hombre en sus palabras? Y Dios ministra mi corazón y Dios habla a mi corazón. Y me decía: es que él lo que estaba diciendo era como esta expresión: mi fe no es perfecta. Puede que yo no tenga la suficiente fe, pero ayúdame a tenerla. Y eso fue literalmente lo que ese hombre le dijo. Y eso es lo que quiero que recibas en esta hora. Ese hombre literalmente lo que le estaba diciendo era: Señor, mi fe no es perfecta, puede que no la tenga, pero ayúdame porque yo quiero tener fe, yo quiero confiar que tú haces el milagro, yo quiero confiar que si doy pasos como tú me los has dicho, tú me vas a bendecir y las puertas se van a abrir. Porque ahí viene la duda, ahí viene la incredulidad.
esa respuesta de este hombre es sorprendente, porque no solo estaba confesando delante de Dios su duda, sino que también sabía que el Señor podía ayudarlo a creer. El mismo Jesús podía ayudarlo. El apóstol San Pablo deja muy claro lo que es la fe. Y en Efesios capítulo 2 verso 8 Pablo dice: porque por gracia ustedes han sido salvos, o han sido salvados por medio de la fe. Por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes. ¿Por qué no procede de ustedes? Porque es un don de Dios. La fe es un don de Dios. ¿Quién es el dueño de la fe? Dios. Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? Llenarnos de esa fe. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos? Abrir nuestro corazón y decirle: Dios, ese don Tú lo tienes ahí para mi vida. Yo quiero recibirlo, yo quiero tenerlo, yo quiero fortalecerlo, yo quiero crecer en él, yo quiero vencer la incredulidad, yo quiero vencer los miedos, yo quiero vencer la duda, yo quiero avanzar, yo quiero saber que cada día si avanzo voy a ver tu gloria y voy a ver tus milagros. Veo a un Jesús que se complace en la respuesta de este hombre. ¿Por qué Jesús se complació en la respuesta de este hombre? Porque sanó al muchacho. Iglesia, cuando la falta de fe o la duda te quiere atrapar, debes de entender que no se puede superar si no hay una intervención de Dios. Si hay duda en el corazón, si hay incredulidad, si hay temor, no se puede superar si no hay ayuda de parte de Dios. Y Dios puede y Dios quiere ayudar cuando hay un corazón humillado, sincero, que le dice: Señor, yo quiero creer, pero a veces soy incrédulo. Señor, yo quiero creerte, pero a veces la mente me dice otras cosas y me quiere desviar, pero quiero avanzar, quiero creer que si doy pasos, que si me rindo a ti, abrirán las puertas. Cierro los ojos naturales, abro los espirituales, porque sé que harás el milagro. Y número 4, debes de esperar el tiempo de Dios cuando le pidas. Y te digo esto de que debes de esperar el tiempo de Dios cuando le pidas, porque mira justo lo que este hombre hace. Después de la respuesta del padre del niño, la Biblia dice en el verso 25 que ya leíamos: cuando Jesús vio que aumentaba el número de espectadores, estaba la escena, estaba el niño endemoniado, estaba el padre clamando por misericordia, estaban los incrédulos de los discípulos regañaditicos diciendo: las metimos, fuimos unos incrédulos, no pudimos hacerlo, qué mal actuamos. Y aquello se estaba convirtiendo en todo un show, se estaba convirtiendo en un lugar de concentración de mucha gente. Por eso la Biblia dice que cuando Jesús vio que aumentaba el número de los espectadores, ¿qué fue lo que sucedió? Inmediatamente sanó al muchacho. Ahora, ¿qué sucede aquí? Este detalle nos está revelando que Jesús tuvo que actuar rápidamente para que la multitud no se hiciera todavía más grande. ¿Por qué? Porque Jesús no quería que sus milagros fueran muy públicos. No quería que muchos miles o cientos estuvieran viendo esos milagros. Jesús tuvo que actuar rápidamente antes de que la multitud en ese momento aumentara y se viniera haciendo más grande. En otras palabras, el que la multitud aumentara fue el tiempo que el Señor entendió que era para responder al hombre, para darle respuesta, para sanar al muchacho, para liberarlo, para hacer un milagro. Ese fue el tiempo perfecto, porque Jesús tenía claro que no quería en ese momento que muchos lo vieran. Pero cuando vino la gente, Jesús dijo: yo no voy a dejar a este muchacho así más tiempo. No te ha venido una prueba, no te ha venido una dificultad que no puedas resistir. Dios es fiel. Y así como te viene el fuego de la prueba, y así como estás clamando para salir del fuego de la prueba y ver respuesta, Dios va a traer en el tiempo perfecto la respuesta que estás esperando para que salgas del desierto de la prueba y puedas ver su gloria. Cuando la multitud se agolpaba, Jesús dijo: si esto sigue creciendo, aquí puede pasar algo. Este es el momento perfecto para que este muchacho sea libre. Y Jesús lo liberó. Ahora te quiero decir algo mientras te vas poniendo de pie. Recibe esto y llévate esto en tu corazón para que venzas toda duda.
Jesús no le negó a este papá, al padre de este niño, no le negó la respuesta, a pesar de que sufría de incredulidad y su fe era imperfecta. Cuando sucedió eso, inmediatamente Jesús, en el verso 25, viene y le dice, no le habló al niño, le habló al espíritu inmundo y le dijo: escucha, espíritu, que impides que este muchacho oiga y hable. Te ordeno que salgas de este muchacho y nunca más entres en él. Ahora, cuando el espíritu salió, empezó a sacudirlo y quiso hacerle todo el daño que pudo al muchacho, dejándolo en el suelo como muerto, de tal manera que la gente creía que el muchacho había muerto. Ahora, ¿qué fue lo que sucedió? Lo más hermoso de un gesto de amor y de misericordia. Jesús se le acercó, le levantó sus manos, lo restauró plenamente, le devolvió las fuerzas y lo volvió a la vida al muchacho. Y la gente lo vio totalmente restaurado, la gente lo vio totalmente cambiado. Y Jesús le dio una orden al espíritu inmundo y le dijo: nunca más entres en él, nunca más entres en él. El papá pudo ver el milagro, el papá superó la incredulidad por una sencilla razón, porque fue sincero delante del Señor y le dijo: yo creo que tú puedes hacer milagros, pero yo soy un incrédulo, entonces necesito que me ayudes. ¿Qué fue lo que Jesús hizo ahí? No le dio un curso para que se volviera un hombre crédulo. Jesús no le dio una cátedra para que venciera la incredulidad. Jesús vio el corazón humillado de ese hombre diciéndole: yo soy incrédulo y yo creo que tú haces cosas grandes y yo creo que tú puedes responder, pero yo soy el del problema, ayúdame a mí. Él vio el milagro, él vio la respuesta y pudo darse cuenta que la fe es un don de Dios, que yo lo que tengo que hacer es rendirme y decirle: Señor, actúa. Iglesia, tal vez has estado cargando con desánimo, tal vez has estado cargando incluso con un corazón deprimido, con un corazón doblegado, con un corazón triste. Has sentido que tus dudas te han impedido recibir las respuestas de Dios como las tenía este hombre. Dile al Señor: sí, yo te creo, pero ayúdame porque soy una persona incrédula.